Buenos días, les habla Lisset Mosquera. El día de hoy vamos a tratar el tema de contratación directa. Tengamos en cuenta que este medio de contratación directa es utilizado pues, en Colombia, pero es visto de forma inadecuada porque en muchas ocasiones se gastan estos recursos de forma malintencionada, por decirlo así, porque son rubros que se designan y son utilizados de mala fe, digamos, se actúa de mala fe en muchos casos porque como es un proceso donde no se tienen tantas etapas y es un proceso de contratación muy rápida, entonces puede que hayan gasto y uso de recursos de forma inadecuada. Bien, directamente desde la ANDI tengamos en cuenta lo siguiente. Esta modalidad se encuentra registrada a la contratación en casos de urgencia manifiesta, también contratos de empréstitos y contratos interadministrativos, cuando la contratación está directamente relacionada con el objeto de la entidad contratante. También tengamos presente esto, la contratación directa se efectúan de esta modalidad los contratos de obra, suministros, prestación de servicios de evaluación de conformidad con las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública según la naturaleza jurídica de la entidad estatal, que respondan a regímenes privados de contratación o que por ese expreso mandato de la ley deban llevarse a cabo licitaciones públicas. En estos casos pues no se usa este tipo de contratación directa. Ahora bien, teniendo en cuenta los causales de contratación donde se usa este tipo de contratación directa, voy a explicar un poco de qué se trata cada uno, donde podemos aplicar este tipo de contratación. Entonces, lo podemos aplicar en contratos o convenios internacionales. Este tipo de contrato son los contratos que se celebran entre las instituciones públicas y que se rigen por las normas de contratación estatal. ¿Sí? Entonces se entiende que por tales motivos los estudios previos, la disponibilidad y el registro presupuestal definitivo en caso que exista afectación presupuestal. La función pública podrá suscribir contratos interadministrativos con instituciones públicas siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutadora. Otra causal es cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado. ¿Esto qué significa? Se puede pues entonces acudir a la modalidad de contratación directa cuando no existan oferentes, cuando solo existe una persona que pueda proveer el bien o el servicio que se está buscando, por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor o por ser pues específicamente que una persona y bajo solo el nombre de esa persona esté dicho servicio. Aparte, bien, la función pública podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad para ejecutar el objeto del contrato que se esté postulando. El jefe de la dependencia que requiera la contratación será el responsable de esta verificación y cada fase de esta modalidad. Otra manera de usar este tipo de contratación es el arrendamiento o adquisición de inmuebles. En este caso, ya que es un proceso, por decirlo así, muy sencillo, se utiliza este tipo de contratación, entonces no requiere pues otros más pasos o por decirlo así, algo más detallado como lo son los otros tipos de contratación. También tenemos la contratación con organismos internacionales, en este caso para la celebración de contratos o convenios de administración de recursos con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. Un ejemplo, por decirlo así, sería cuando en Colombia sucede una catástrofe, por ejemplo, y otro país quiere pues intervenir y ayudarnos de forma humanitaria. Entonces allí sería un ejemplo. Entonces de esta manera el departamento aplicará las normas vigentes de materia. Entonces no se requieren pasos más detallados o algo así pues para ahondar más en el tema. Función pública podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad para ejecutar el objeto del contrato que se esté postulando. El jefe de la dependencia que requiera la contratación será el responsable de esta verificación y cada fase de esta modalidad. Otra manera de usar este tipo de contratación es el arrendamiento o adquisición de inmuebles. En este caso, ya que es un proceso, por decirlo así, muy sencillo, se utiliza este tipo de contratación. Entonces no requiere pues otros más pasos o por decirlo así, algo más detallado como lo son los otros tipos de contratación. También tenemos la contratación con organismos internacionales, en este caso para la celebración de contratos o convenios de administración de recursos con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.
Un ejemplo, por decirlo así, sería cuando en Colombia sucede una catástrofe, por ejemplo, y otro país quiere pues intervenir y ayudarnos de forma humanitaria. Entonces allí sería un ejemplo. Entonces de esta manera el departamento aplicará las normas vigentes de materia. Entonces no es, o sea, no se requieren pasos más detallados o algo así pues para ahondar más en el tema. Características de la contratación directa son las siguientes. La primera es independiente de la cuantía del contrato a suscribir. La segunda es un proceso cerrado en la cual está sustentado por la invitación de una única persona contratante pero idónea para ejecutar el contrato. Y la tercera es que realiza una evaluación de una única oferta consistente en la verificación de las calidades y requisitos señalados para ejecutar el contrato. La segunda hace una comprobación del precio ofrecido, si concuerda con los precios del mercado. La tercera hace una verificación de que el bien, obra o servicio coincide con el requerido por la entidad. En caso de contratación directa, las entidades seleccionan de forma objetiva la oferta más favorable para dar cumplimiento al objetivo de la función administrativa. Esta está dada por 3 etapas. Para la primera etapa se hace una elaboración de los estudios previos, obtención de licencias, autorización y disponibilidad de recursos presupuestales. Para la segunda etapa está la publicación de los proyectos de pliego de condiciones, observaciones, ajustes, publicaciones de pliegos definitivos. Para la tercera es la recepción y revisión de documentos del contratista. En esta modalidad de contratación directa, la entidad estatal puede descargar la oferta con los documentos del contratista desde el momento en que la recibe, sin importar si la fecha límite no se haya cumplido. Y para el cuarto, la evaluación y adjudicación del contrato. En cuanto a las modificaciones y adendas, si la entidad lo considera pertinente, puede realizar modificaciones al pliego electrónico del proceso, escogiendo de la lista la opción que más se ajuste o más adecuada a la modificación que desee realizar. Incluso también lo puede hacer con el cronograma. En la misma adenda puede modificar varias secciones del cuestionario. Buenas tardes. El decreto 1510 del 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, tiene como objetivo que las entidades estatales deben procurar el logro de objetivos del sistema de compras de contratación pública y definidos en el contrato de compra eficiente. En los participantes de contratación, pues hablamos que son las entidades estatales, la compra eficiente, los oferentes del proceso de contratación, los contratistas, los supervisores, los interventores y las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos que ejercen como participación ciudadana. El plan anual de adquisición, pues otras entidades estatales deben llevar un plan anual de adquisición, el cual debe contener la lista de bienes, de obras y servicios para poder adquirir durante todo el año. Pues ya lo que hemos hablado, todo, pues digamos que todo el bien o servicio que se desea contratar. Aquí se evalúa el valor de estimación del contrato, los tipos de recursos, la modalidad de selección y la fecha próxima de la contratación. Entonces, el artículo 73 habla del acto administrativo de la justificación de la contratación directa. ¿Qué sea la contratación directa? La entidad debe señalar en un acto administrativo bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener primero la causal de la que invoca la contratación directa, el objeto del contrato, el presupuesto de la contratación y las condiciones que exige el contratista, el lugar en el cual los interesados pueden consultar el documento de los documentos previos. En el artículo 76, que habla de los convenios o contratos interadministrativos, está la modalidad de selección por la contratación entre entidad estatal, entre ambas entidades estatales en contratación directa. Entonces, cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de otra en ocasión a un convenio o a un contrato interadministrativo, el momento del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las dos entidades. En el artículo 80 de la contratación directa, cuando no existe esa pluralidad de oferentes, es decir, cuando no hay otra persona, debe justificarse las circunstancias del porqué o de los estudios donde se ha buscado esa persona que nos brinde ese bien o servicio, que no exista otra competencia en el país que pueda, o a nivel internacional, que pueda desarrollar esta actividad
y que tenga la capacidad, obviamente, económica y jurídica en todo el tema del desarrollo de en este artículo de contratación directa, porque no existan más oferentes en dicha contratación. La contratación directa, regulada en el numeral cuarto del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, procede única y exclusivamente frente a las siguientes causales previstas en la ley y por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo. 1. Urgencia manifiesta. Se aplica en el evento de requerir la ejecución de un contrato inmediato por ser indispensable para requerir la calamidad sin que sea posible o necesario el agotamiento de todo un procedimiento. Para declarar la urgencia manifiesta, esta debe hacerse por acto administrativo motivado que hará las veces del acto administrativo de justificación, el cual deberá ser enviado a la Contraloría como órgano de control fiscal sin que se requiera de estudios previos. Esta causal es una de las excepciones a la solemnidad del contrato estatal, toda vez que no necesita contrato escrito, basta con la declaración de urgencia manifiesta, la orden de ejecutar la obra y el servicio o entrega del bien requerido por la entidad estatal declarante. 2. Contratación de empréstitos. Su objeto es proveer de recursos económicos en moneda nacional o extranjera a las entidades estatales contratantes con plazo superior a 1 año para su pago. Para la celebración de contrato de empréstito no se requiere acto administrativo de justificación y los estudios previos no son públicos. La contratación de empréstitos se rige por lo estipulado en el literal B, numeral cuarto, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 2681 de 1993. Las entidades financieras mantienen el privilegio de no tener que competir por mejores tasas de interés y demás condiciones financieras. 3. Contratos o convenios interadministrativos. Los contratos interadministrativos son atesorados en la modalidad de contratación directa. Como regla general, se debe celebrar entre entidades públicas y no requieren proceso de selección. Son un acuerdo de voluntades entre entidades públicas en los que una de ellas se obliga para con la otra a la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación o remuneración para satisfacer una necesidad de la entidad contratante. Son en sí un contrato. En otras palabras, es un acuerdo de voluntades por el cual surgen obligaciones para cada una de las partes. Una de las características de esta modalidad para el caso del contrato interadministrativo es que los intereses de cada una de las partes son independientes, lo cual para una parte será que le presten el servicio requerido y para la otra parte el pago que obtendrá por el servicio prestado. Adicionalmente, en esta causal no hay contraprestaciones, sino obligaciones conjuntas para lograr un interés común. También puede celebrarse con particulares sin ánimo de lucro y de garantizada idoneidad, regulado por la Constitución Política en los artículos 303 y 355, por la Ley 489 de 1998 en los artículos 95 y 96 y por el Decreto 92 de 2017. 4. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Son los que tienen por objeto la investigación científica y tecnológica con el fin de producir conocimientos. Esta causal se aplica cuando el objeto sea la transferencia o uso de productos de la ciencia o la tecnología. También se debe emitir el estudio previo en el que se justifique la necesidad, pertinencia de la contratación y el acto administrativo que justifique la contratación directa. Está regulada por el Decreto Ley 591 de 1991, el literal E del numeral cuarto del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 79 del Decreto 1510 de 2013. Quinto, cuando no existe pluralidad de oferentes. Esta causal de contratación directa se encuentra consagrada en el literal G del numeral cuarto del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
y en el artículo 80 del decreto 1510 de 2013, y es procedente en los siguientes casos: a. Cuando no exista más de una persona inscrita en el RUP, y b. Solo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o derechos de autor, y de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo. Es decir, es procedente solamente cuando una persona puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación y acto administrativo de justificación. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estos se pueden celebrar con personas naturales o jurídicas y están sometidos a dos condiciones básicas, las cuales son la transitoriedad y excepcionalidad. Esto quiere decir que pueden ser formas recurrentes o habituales de servicio público. Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe certificar que la entidad no cuenta dentro de su planta con el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del contractual o que teniéndolo pues no es suficiente para dicho cumplimiento. Igualmente se debe constatar que la persona natural o jurídica ostente la idoneidad o experiencia requerida para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales y que cumpla con las calidades exigidas por la entidad estatal. Ya para el caso de la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, pues se debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos, y esta causal de contratación directa se encuentra consagrada en el literal H del numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 81 del decreto 1510 de 2013. Séptimo, contratos para el arrendamiento o adquisición de inmuebles. El régimen legal de este contrato está dado por las normas de derecho privado, civil o comercial. Pues dependiendo del tipo de bienes y la destinación de estos, pues las entidades estatales están en la facultad para celebrar este tipo de contratos en forma directa. Ellos tienen que realizar la elaboración del estudio previo, donde se identifique la necesidad de la contratación y el acto administrativo y que justifique pues la contratación directa. Esta causal está regulada por el literal I del numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y los artículos 82 y 83 del decreto 1510 de 2013. Octavo, contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el acuerdo de reestructuración de pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999 y 617 del 2000. Pues esta causal es un contrato la cual una persona llamada fideicomitente o encargante entrega sin transferir dominio, uno o más bienes específicos a otra persona llamada fiduciario. Pues esto con el fin de que el fiduciario cumpla como las instrucciones y la finalidad impartidas por el fideicomitente. Para este tipo de contrato debe tenerse en cuenta lo regulado en la ley 550 de 1999, pues que desarrolló los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional. Para esta causal de contratación directa también se requiere pues un estudio previo que dé cuenta la necesidad de la entidad para celebrar el contrato de encargo fiduciario y que la elaboración del acto administrativo justifique dicha contratación. Noveno, la contratación de bienes y servicios en el sector de defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. Como otra de las causales para la contratación directa, el decreto 1510 de 2013 determinó que en el artículo 78 los bienes y servicios que deben entenderse como el sector de defensa, los cuales pues se podrán adquirir directamente teniendo como única consideración los precios de mercado sin que se requieran varias ofertas.